Gente querida, nos habíamos propuesto hablar, lo anunciamos recién, de cuál es el efecto en nosotros de estar en la altura. Ah, y obviamente porque sabemos que la selección argentina hoy juega a las 5 de la tarde en la altura de La Paz, como se le dice, en Bolivia, realmente una gran altura por sobre el nivel del mar. Ya se lo ven los jugadores con tubitos que le proveen de oxígeno. Pero no hace falta ser jugador ni jugador de elite o un deportista de elite. Te pasa cuando vas a algún lugar turístico, charlamos recién con Laurita en la producción, vas a, no sé, Cusco, Perú, y te dicen, por favor, tomate antes un buen té de coca para Sí. que no te afecte la altura. Mismo Salta, no hay que ir tan lejos nosotros. Salta, Sí. Jujuy. Claro, exacto, Digo, exacto. ¿no? Si seguimos Y subiendo. yo me pregunto, si nosotros que ya vivimos a una altura bastante elevada respecto al nivel del mar, nos afectaría lo mismo que alguien que vive, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? ¿Cómo afecta la altura? Se lo consultamos ya mismo a Alejandro Chirino, que está ahí en contacto con nosotros. Él es médico neumonólogo. ¿Cómo va, Ale? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Buen día, buen día. ¿Qué es esto del efecto de la altura en nosotros? ¿Cómo nos impacta o por qué nos impacta de esta manera? ¿Qué es lo que se modifica en nuestro organismo? Bueno, principalmente el problema de la altura es que hay menos cantidad de oxígeno, menos presión de oxígeno. Ajá. Acuérdense que, bueno, nosotros obviamente dependemos del oxígeno para todas las funciones biológicas, es nuestro combustible, por decirlo así. Sí. Y es necesario que el cuerpo tenga un aporte de oxígeno en los tejidos en forma adecuada. Sí. Y para eso, bueno, a través del pulmón, el oxígeno accede al organismo, pero para poder cruzar las barreras desde el aire hacia la sangre necesita una cierta presión de oxígeno. Y eso está dado por la presión atmosférica que va disminuyendo a medida que uno asciende. Y entonces en consonancia con eso va bajando la presión de oxígeno. Entonces el problema es ese, que nosotros necesitamos una cierta provisión de oxígeno que cuando llegamos a la altura no la tenemos. La edad. Eso, ¿cómo? Perdón. No, si querés completar para que quede Ale completo. No, es que justamente las personas que viven en la altura, estamos hablando arriba de los 2000 metros sobre todo, pero ya a medida que nos vamos acercando hacia alturas mayores, se van produciendo modificaciones en nuestro organismo para poder adaptarse a esa situación. Es decir, las personas que viven arriba de los 2000, de los 1500, 2000 metros de altura, ya tienen desarrollado toda una serie de adaptaciones fisiológicas para poder adaptarse. Claro. Para poder, básicamente todas esas adaptaciones llevan a que el organismo sea capaz de captar mejor el oxígeno para poder aprovecharlo al máximo, porque hay poco. Esto va a perjudicar. Pero bueno, cuando uno asciende sin haberse aclimatado, bueno, sufre las consecuencias agudas de la altura, ¿no? Claro, te iba a consultar si esto perjudica a todo tipo de persona o si la edad tiene que ver o va desde un niño hasta un anciano. No, es para todos por igual, pero obviamente que las personas que tienen alguna condición clínica, respiratoria o cardiovascular, bueno, tienen un mayor impacto, pero esto nos afecta a todos. ¿Por qué te lo pregunto? Porque Eso lo se podemos... vio a María Becerra hace unos días, Ale, que es muy Exactamente. joven. Con taquicardia. Claro, Con taquicardia, oxigenando 80. Claro, en un show en La Paz, hablando o sea, en de la Bolivia, tuvo que ser asistida. Y esta foto causó como impacto porque es muy joven y vos decís, digo, le da a cualquiera. Claro, tiene 20 y tantos. Claro. Y después de recital tuvo que ser asistida. Digo, se dan dos Justamente. condiciones. Primero que tenés que respirar mucho más para Claro. poder oxigenar algo. Y la otra que en un show, digo, como el de María Becerra, o en una actividad de exigencia como la de los jugadores de la selección, digo, se pone más. Por ahí si vos vas reposando y estás tranquilo, ¿vale? Entiendo que a lo mejor no pasa esto. Digo, a María Becerra, quizás si hubiese estado de vacaciones en Bolivia no le pasaba nada, ¿o no? Claro, uno lo ve, bueno, nosotros lo podemos vivir cuando cruzamos la cordillera en auto hacia Chile, por ejemplo. Sí. Si nosotros vamos dentro del auto, a veces en la aduana sentimos dolor de cabeza, una cierta pesadez. Si nos bajamos un ratito, nos cuesta un poco caminar, pero bueno, básicamente no hacemos ningún ejercicio y rápidamente bajamos. Claro. Ahora, si nosotros ascendemos muy rápido, como por ejemplo llegar en avión a La Paz y empezar a hacer algo que tenga que ver con la actividad física, bueno, obviamente que aumenta más el problema. ¿Y cómo Pero se- sí puede dar en cualquier Sí. edad.
Alejandro, yo quería preguntarte, yo soy mendocino. En La Paz estoy a 3.625 metros sobre el nivel del mar. Acá estaremos a unos 750, más o menos. Si soy mendocino y voy a La Paz, ¿me afecta igual que si soy porteño, por ejemplo, y vivo ahí de la costa y voy a La Paz? No, el vivir un poquito más alto te ha dado cierta ventaja, muy leve, pero existe esa ventaja. Sobre todo, por ejemplo, podríamos decir alguien que vive en Potrerillos y va a La Paz, bueno, estaría mucho mejor que alguien que vive en la ciudad de Mendoza o que alguien que vive en Capital, en Buenos Aires, que Ale, está a cero. Sí, hablaste de aclimatarnos. Yo pienso a lo mejor un destino hermoso puede ser Bolivia. Uno va como turista, tratando de conocer las diferentes opciones que ofrece el lugar. Pero cuando hablas de aclimatarnos, en esos casos así, con diferentes tipos de edades, viste, vas en familia, ¿cómo te aclimatas? ¿En qué consiste ese proceso de aclimatarse? Entendiendo que si bien uno va de turista y caminas más, viste, Obvio. subís, bajás, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, siempre que uno va a hacer un ascenso a esas alturas, lo mejor es tener la mayor cantidad de tiempo posible para hacerlo progresivo. Es decir, lo ideal sería pasar un par de noches a menor altura en ciudades alternativas o en lugares alternativos hasta llegar a la altura que nosotros queremos llegar de 3.600 o 4.000 metros, como son algunas de las ciudades de Bolivia. ¿Por qué? Porque eso en 2 o 3 días sucesivos, estando progresivamente a mayor altura, ya se ponen en marcha los mecanismos compensatorios del organismo. Sí. Y entonces, bueno, sería esa una de las cosas, tratar de hacerlo progresivo, estar por lo menos 2 o 3 días subiendo de a poco. La otra cosa que es muy importante es tomar abundante líquido. Eso ayuda mucho. Hay que tomar 2 o 3 litros de agua por día cuando estamos yendo hacia la altura, Claro. Sí. y hacerlo lo más suave posible dentro de lo que las condiciones lo permitan, por supuesto. Sí, y masticar coca también, viste que te O el dicen... tecito Sí, de coca o el también. tecito. Eso ayuda, sí. Sí. Caramelos te ofrecen. Sí, eso hay ayuda una porque- variedad de que te ofrecen de todo un poco. Sí. ¿Qué hace la hoja de coca, digo, Eso. que es mágica para ¿Cómo algunos? trabaja? Bueno, genera esta sustancia genera, por ejemplo, combate algunos de los síntomas más molestos, como la pesadez en la cabeza, el dolor, la somnolencia. Es como que te activa, te despeja la mente y te hace sentir menos esos efectos. Pero, por ejemplo, los efectos pulmonares, Sí. hay un problema que puede ocurrir en la montaña, que es el edema agudo de pulmón de la montaña. Eso no está protegido por ingesta de coca y eso. Es decir, que también a cualquier persona le puede pasar eso. Tampoco hay, digamos, son 2 cosas, el edema cerebral y el edema pulmonar, que pueden ocurrir aún en personas que están entrenadas, aún en personas que han aclimatado, que es una cuestión que depende de cada uno. Ajá. Y que hay que estar alerta. Principalmente lo que uno siente en esas condiciones es, con respecto al pulmón, falta de aire excesiva. Sí. Se le cuesta mucho respirar estando aunque no estés en movimiento, y ahí, bueno, hay que tener la precaución de consultar al médico. Claro. Y el edema cerebral, lo que la persona va sintiendo es una confusión mental, desorientación, vómitos, somnolencia. Esos son indicios de que está aumentando la presión dentro del cerebro por este problema de la altura. ¿Puede correr riesgo de Entonces, vida? esas son 2 cosas que hay que tener en cuenta. Digo, Sí. ¿uno puede perder la vida por un cuadro de estos? Sí, claro. Nosotros vemos muchas veces, a veces no salen las noticias, pero sí, gente que es evacuada, turistas que son evacuados de los parques nacionales nuestros por problemas de altura, teniendo en cuenta que el principal tratamiento cuando te agarra el mal de altura es descender, bajar metros. Entonces, bueno, cuando muchas veces vemos esos turistas o gente que viene a ascender la Aconcagua, por ejemplo, que los bajan rápido porque están sufriendo justamente edema cerebral o pulmonar, y eso puede causar la muerte, sí.
Claro. Correcto. ¿Cómo le afecta esto a los deportistas de alto nivel? A la gente como deportistas de nosotros, elite? ¿y vos? Claro, digamos, este panel y otros. No, incluso, bueno, ¿Cómo sería? yo quería sumar a lo que está preguntando Sí. Majo, quería sumar esto. Hoy le escuchaba a Chicho Basali que decía, van a entrar a la cancha de titulares Enzo Fernández y De Paul, No se sabe Messi. que son dos motorcitos, ¿no? Que los tipos corren y corren. Entonces me suma la pregunta de Majo, ¿tiene que ver la contextura física, la preparación, la genética misma de la persona o no? Por supuesto que si estás entrenado físicamente vas a soportar mejor la altura, pero eso no quita que, por ejemplo, el edema cerebral, que es esto que empieza a pasar en donde la persona empieza a sentir dolor de cabeza, confusión, mareos, vómito, todo Sí. eso no es entrenable a no ser que sea en un proceso de aclimatación. Entonces, si uno va a hacer un deporte en la altura, una exigencia física grande, más allá de que esté físicamente preparado, lo mejor sería tratar de aclimatar la mayor cantidad de días, que, como dije antes del evento. O sea, lo ideal sería que pudieran estar 2 o 3 días antes Y en la el lugar selección, o cerca. la selección Claro. llegó 2 días antes. Claro, eso Scaloni lo es decía, lo no por ideal. cábala, sino porque, bueno... Igual se han consideramos probado todas llegar las antes. fórmulas y es como que Sí, es ninguna como- ha funcionado del todo. Claro, claro. ¿Hay Sí, algún sí, técnico que dijo nos vamos a aclimatar con tiempo, tal cual hace un deportista que va a subir la Concagua, por ejemplo? Y hay otro técnico que ha dicho no, tenemos que caer justo sobre la hora del partido y hacer todo el desgaste en un solo rato, digamos. Claro. No sé. Sí, no. Yo creo que lo correcto es aclimatar con tiempo, 2 o 3 días. Y no solo eso, sino otras medidas, como les comentaba recién, tomar abundante líquido. Y hay algunas medicaciones que pueden, si existe un riesgo alto de desarrollar mal de montaña, ya sea porque ya lo has tenido o porque el ascenso va a ser muy rápido y no vas a tener tiempo de aclimatar, bueno, algunos medicamentos te pueden dar para prevenir que eso Claro. ocurra. Ujú. Yo creo que todo eso está haciendo el cuerpo médico de la selección para que pueda Te- estar ¿Te bien, puedo pero sí. hacer una pregunta técnica referida justamente al partido de la selección que soy y demás? Digo, está todo el